compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Queridos hermanos, hemos llegado nuevamente al día domingo, día del Señor, día del descanso, día de la paz, día en el que Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado para instaurar un reino de luz, un reino de verdad, un reino de justicia. Queremos dar la bienvenida nuevamente a nuestros hermanos que nos sintonizan a Tierra de la Esperanza, donde nosotros ahora, a través de unas catequesis, unas ponencias, unas charlas, unos temas, vamos poco a poco llevando nuestra enseñanza y nuestra iglesia y nuestra doctrina hasta el corazón de sus hogares. Siga con nosotros. Se acerca el sorteo de la Toyota Fortuner 2021 y de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. La gran rifa anual se llevará a cabo en el Centro Comercial Multiplaza el lunes 6 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Tendremos transmisión por el Facebook de Lumen El Salvador, pero todavía puedes participar. Pregunta por tu boleto al WhatsApp 7897-3140. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Bien, queridos hermanos, continuamos en Tierra de la Esperanza. Queremos ahora llevar un tema conocido como el optimismo que brota del Evangelio. Nuestro ponente, Padre Bernardo Estrada, actualmente rector en una escuela de teología de la Universidad en Colombia, con una línea del Opus Dei, pero también una larga trayectoria como maestro, como director, como vicerrector en el mundo académico de la Iglesia Católica. Estamos encantados entonces de su entrega, de su amor a los estudios, a la enseñanza, al conocimiento. Queremos hoy entonces compartirlo con usted para que también podamos aprender de él aquellos dones maravillosos que le ha entregado el Señor. Las ciencias, los conocimientos, profundizar en la teología, en la filosofía, en el Evangelio de la vida, del cual tiene que brotar sin duda un optimismo, un entusiasmo para poder vencer todas las vicisitudes de este mundo, las angustias, las tristezas, los miedos, los temores y las dudas, y pueda así crecer nuestra fe. Dejamos con ustedes al Padre Bernardo Estrada desde Tierra de la Esperanza. Nos toca hablar hoy sobre la palabra de Dios, la alegría y el optimismo que ella suscita. Si uno se pone a mirar en la Biblia, se encuentra con una palabra que aparece en la Biblia hebrea y es la misma que usan los hebreos actualmente. Cuando uno va a Israel, por ejemplo, y se encuentra en un día de fiesta, la gente cuando va por la calle, igual que nosotros decimos felices Pascuas o feliz fiesta de Navidad, allá dicen Hag Shameach, buena fiesta, que quiere decir en realidad fiesta alegre, fiesta feliz. Pues bien, esa palabra Hag, que es fiesta, viene, y sobre todo el adjetivo Shameach, viene de una palabra clave en la lengua hebrea que es el shamach, que significa alegrarse. Tengamos en cuenta de todos modos que la alegría en los pueblos de Oriente y especialmente los de raíz semítica no es una alegría como la nuestra, podríamos decir occidental, donde uno puede sentir profundamente, digamos, un momento de gozo y de alegría, pero externamente no la manifiesta mucho. En Israel no. En Israel la alegría se manifestaba también con saltos, a veces con gritos o con danzas, precisamente para que la gente se dé cuenta de que ese gozo que uno lleva tiene también manifestaciones externas. En cierto modo, eso se resumiría en unas palabras que dice el Salmo 84, cuando dice: mi corazón y mi carne exultaron en el Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi corazón se refiere a los sentimientos más profundos, podríamos decir a mi interioridad, la alegría que llevamos. Pero en cambio mi carne
Cuando dice eso, se está refiriendo a que el cuerpo también, en el cuerpo repercute esa alegría. De ahí que las danzas, los saltos e incluso las voces de júbilo a alta voz, lo podríamos llamar perfectamente gritos, son características. Lógicamente también esa alegría en Israel supone el banquete. Tengamos en cuenta que en el libro de Isaías, en el capítulo 25, tenemos que el profeta dice que los tiempos mesiánicos, cuando llegará el Mesías, se realizará un grande banquete en el que participarán todas las naciones. Precisamente porque Israel, al ser reconocida como la grande nación, la nación de la que proviene el Mesías, todos acudirán a ella y serán recibidos con un banquete que dice Isaías que será de toros preparados y cebados, un banquete espléndido y abundante. Pues bien, eso podríamos decir que es como el origen, las características que tiene la alegría en la Biblia. Pero también, poniendo un poquito de antecedentes al Evangelio, podemos decir que hay otro momento u otra situación que en Israel también representa la alegría, y es la fiesta del sábado. Cada vez que llegaba el sábado, no solo el pueblo se ponía a descansar, como lo hacemos ahora los cristianos el domingo, porque nosotros lo hemos cambiado por el hecho de que Jesús resucitó el día domingo y el día de descanso lo hemos trasladado de un día. Pero en Israel, el sábado siendo el último día de la semana, después de que se han trabajado 6 días, es un día de gozo, de alegría. Efectivamente, he tenido la suerte, perdón si cuento algo personal, pero pienso que nos puede servir, de asistir con amigos judíos que me invitaron a su casa el viernes en la noche para celebrar la fiesta del sábado. Y efectivamente, la comida, el ambiente, era un ambiente de gran fiesta cada sábado. De hecho, en el pueblo de Israel, el sábado es una palabra que tiene origen femenino. Y entonces se llama el sábado la esposa de Dios. Es el día en que Dios se encuentra a su esposa y le comunica todos sus dones y toda la alegría. Junto con eso, otro punto que llama la atención en Israel es la vida. Hay bastantes episodios en la Biblia de Israel, en la Biblia hebrea, donde se habla de mujeres estériles, a las que Dios no les había concedido hijos, pero después por diversas circunstancias o por, una intervención milagrosa, extraordinaria de Dios, llegan a tener un hijo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, primero que todo con Sara, la mujer de Abraham, la que va a representar, ella es la madre de todo el pueblo judío, como Abraham es su padre. Luego su nuera, de su hijo Isaac, que tampoco podía tener hijos, Rebeca. Al final, por una intervención de Dios, llega a tener mellizos, que serán Esaú y Jacob. Luego también, y esto es ya más interesante, la madre del profeta Samuel, que se llamaba Ana. Ella también era estéril, se iba al templo a llorar todos los días pidiéndole a Dios un hijo, hasta que el Señor se lo manda. Y en el momento en que Ana tiene aquel hijo, entonces exclama en un himno de alabanza y de agradecimiento al Señor, que es muy parecido al Magnificat, al canto que dice la Virgen cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. O sea que se entiende que todas estas circunstancias se pueden resumir en unas palabras del Salmo, donde dice: alégrate tú que eres estéril, tú que no has parido, que no has dado a luz ningún hijo, porque el Señor viene y te bendice. Entonces, en cierto modo, la alegría es muchísimo mayor cuando una mujer que no pudiendo, o al menos hasta ese momento no teniendo hijos, de pronto recibe ese don de la vida. Pero quizá, para terminar con esta pequeña introducción que nos ayuda, ¿cierto?, a entender todo el sentido de la alegría en la Biblia, es el texto de Nehemías. Hay un episodio, bastante conocido, que
revela también las eventualidades por las que ha pasado Israel. Acordémonos que Israel en el siglo VI antes de Cristo, al intentar hacer una alianza secreta con el faraón de Egipto, viene invadido por el rey Nabucodonosor, del que Israel era tributario. Y entonces Nabucodonosor, al darse cuenta de la traición, invade Jerusalén, arrasa la ciudad al suelo, destruye sus murallas, destruye todo el templo y se lleva la parte del pueblo que conserva con vida, porque también acabó con la vida de muchos de sus enemigos, se lo lleva cautivo a Babilonia junto con su rey. El rey se llamaba Sedecías, pero Nabucodonosor, desgraciadamente sí, para hacerle pagar la traición al rey, le saca los ojos y se lo lleva ciego a Babilonia, donde muere en el exilio. Pero bien, después de 70 años, por las diversas vicisitudes, el reino babilonio desaparece, o babilónico, desaparece del mapa y aparece un nuevo rey que domina todo el oriente, que es Ciro de Persia. Cuando Ciro toma el poder, el pueblo de Israel le pide vehementemente que le permita volver a su tierra, y Ciro les da permiso. Así que los exiliados, no todos, pero una gran parte, porque efectivamente una de las características es que ahora todavía en Irak, que es el antiguo territorio de Babilonia está comprendido en lo que ahora es Irak, hay comunidades judías de todo aquel tiempo, de 2500 años, que no volvieron a la tierra de Israel y se quedaron allí. Aunque esto es solo un detalle anecdótico. Pues bien, llegan a Jerusalén y empiezan la reconstrucción. Cuando Ciro les da permiso, hay dos personajes que un poco llevan el liderazgo en esta obra de reconstrucción de Israel. Por una parte, Nehemías. Nehemías era una especie de líder, ¿sí?, político, económico, ¿sí?, y que emprende la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción de sus muros para poder dar de nuevo a Jerusalén una cierta independencia. En la antigüedad, una ciudad sin muros estaba simplemente destinada a la ruina. Y luego, junto con él, Esdras. Esdras era un sacerdote que cuando empiezan la reconstrucción descubren que entre las ruinas había un rollo que contenía toda la ley de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo se emociona. Bien, les voy a leer, ¿sí?, que un detalle de este párrafo que dice: Nehemías llama la atención al respeto a la palabra de Dios del pueblo reunido. Esdras, el sacerdote, lee la palabra y le explica al pueblo. Mientras la asamblea está en pie, los ministros se postran con el rostro en tierra porque es la primera vez que vuelven a oír la palabra de Dios después de 70 años. Se emocionan y se arrodillan, claro, se postran totalmente reconociendo la grandeza de Dios. Nehemías y los levitas dicen entonces al pueblo: este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Que no estén tristes ni lloren, cierto. Pues todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. Este es un texto muy conmovedor, porque efectivamente el pueblo, cuando después de tantos años de exilio vuelve a oír la palabra, se echa a llorar de emoción. Esto en cierto modo tendría que ser el efecto que la palabra de Dios causaría en nuestra vida cuando estamos verdaderamente convencidos. En esto yo creo que debemos aprender un poco nuestros hermanos de las otras confesiones cristianas, los evangélicos y el resto de las confesiones protestantes, porque le dan tanta importancia a la palabra. En realidad ellos no tienen la Eucaristía, es una lástima, pero hacen tanto énfasis en la palabra y saben descubrir quizá su riqueza, no diría un poco más que nosotros los católicos, pero por lo menos al ponerla en primer lugar, la gente sí que se da cuenta de su valor. Nosotros también procuramos dar todo el valor a la palabra. Pues bien, pero si nosotros nos vamos a buscar el verdadero motivo de la palabra, es el Evangelio. Claro,
tengamos en cuenta que el Evangelio viene llamado la buena nueva, es decir, la noticia que trae una palabra buena, una palabra llena de alegría, un gozo para el pueblo. ¿Y de dónde se nota? En primer lugar, lógicamente, cuando abrimos el Evangelio de San Lucas, el ángel Gabriel que aparece a Zacarías y le anuncia que tendrá un hijo, también de una mujer estéril como era su esposa Isabel, otra maravilla del don de la vida que Dios da. En ese momento el ángel le dice, tu hijo marchará en el espíritu y en el poder de Elías, y él será un motivo de gozo para todo Israel. ¿Por qué? Porque él va a anunciar la venida del Mesías. De tal manera que el punto focal, el punto donde toda la alegría de la Biblia, especialmente de la Nueva Alianza, se concentra es el nacimiento del Mesías. El momento en que Dios aparece en el mundo, en el que pisa nuestra tierra y en el que ya nos acompañará hasta su muerte y resurrección gloriosa. Este es el momento que podríamos llamar fundamental. ¿Y de dónde lo deducimos? Bueno, especialmente del texto del Evangelio. Acordémonos, el mismo evangelista San Lucas nos dice, la noche en que Jesús nace, una noche que parecía, sí, no demasiado fría, porque los pastores estaban al abierto en el campo, cuidando del ganado, o sea que no debía ser demasiado frío. El ángel aparece a ellos y les dice, les anuncio una gran alegría, que hoy ha nacido el Mesías, el Señor, dice, Cristo el Señor en la tierra de Israel. Ese es el momento focal, es allí el culmen donde todo confluye para hacernos ver que el motivo fundamental de la alegría es la palabra de Dios, pero no solo la palabra que Jesús nos anunciará, sino la misma persona, porque Él es la palabra encarnada. Es muy bonito cuando uno escucha, por ejemplo, en las conferencias del Papa Benedicto XVI, el cardenal, ya cuando era cardenal Ratzinger, él decía, es cierto que los cristianos y especialmente los católicos tenemos un libro sagrado que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia, y en ella se contiene la revelación que Dios nos ha dado. Pero nosotros no somos una religión de libro, donde simplemente leemos unas palabras que están allí escritas y eso para nosotros es el fundamento. Él decía, no, el cristianismo es la religión de la palabra encarnada, es decir, de la palabra que se ha hecho hombre y que ha venido a habitar en medio de nosotros. Esa es la gran característica que nos da el Evangelio. Entonces, si pudiéramos decir que hay ciertamente, como decíamos antes, un punto focal de toda la alegría de la Biblia, es el momento en que el ángel anunciará a los pastores, que decía, les anuncio una gran alegría que será también para todo Israel. Hoy nos ha nacido el Mesías. Lo repito porque efectivamente allí nos encontramos ante el hecho fundamental del Nuevo Testamento. Claro, si nosotros hablamos que, como dice el Concilio Vaticano II, en un modo muy poético y elegante dice, si los libros de la Nueva Alianza representan la revelación que Dios quería manifestar a su pueblo ya en plenitud, es decir, toda la revelación y no solo fragmentaria, como sucedía en el Antiguo Testamento, decía, si entre todos esos libros cada uno de ellos tiene su valor, dice, los evangelios ocupan un lugar de excelencia. Dice, porque contienen la vida, las obras y las palabras del Verbo encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre. Ahí está la razón fundamental del Evangelio. Claro. Si volvemos un poco al Evangelio de San Lucas, hay un momento, Jesús ciertamente, aún siendo hebreo, como es cierto, el Señor no tenía esas manifestaciones, diríamos, externas y muy, llamativas de gozo físico y material delante de la palabra de Dios. Pero hay un texto del capítulo
12 del Evangelio de San Lucas, perdón, del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, cuando nos dice el evangelista que en un momento Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y comenzó a decir: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños y las has escondido a los sabios y prudentes, los que se supondría que debían conocerlas en primer lugar. Pero es ese Dios que mira a los pequeños. Entonces el Señor se emociona ante ese don de Dios que precisamente busca a la gente humilde, les abre el corazón y les comunica el mensaje de salvación. Eso ha sido siempre así. Claro, el Señor pone como uno de los signos mesiánicos, es decir, los signos que caracterizan su venida y su salvación, dice: se anuncia el Evangelio a los pobres. Es decir, se comunica ese mensaje fundamental precisamente a las personas más sencillas, aquellas que verdaderamente necesitan del mensaje. Los sabios y prudentes estudiarán por su cuenta, podrán penetrar un poco, aunque si no tienen esa sencillez de espíritu, no podrán tampoco penetrar en esa profundidad y en ese gozo de la palabra de Dios. Y bien, si queremos ya, cuando nos vamos aproximando hacia la conclusión, hablar de lo que esta palabra de Dios representa, podríamos tomar el inicio de la carta a los tesalonicenses. Como ustedes saben, los tesalonicenses es el primer documento que se escribe de todo el Nuevo Testamento y que refleja la evangelización que Pablo hizo en esa ciudad del norte de Grecia, de la zona de la Macedonia, que se llama Tesalónica, donde Pablo le evangeliza y luego les manda una carta recordando cómo ha realizado la evangelización. Es un documento único, genuino, porque además es la única carta de la que poseemos de la Nueva Alianza en la que Pablo describe lo que es el proceso de evangelización, cómo lo realizó él cuando llegó a la ciudad y cómo respondió la comunidad. Y entonces les decía, ¿sí? Tengo aquí un texto, si me permiten leerlo en un instante, cuando decía: les fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con el poder de Dios y del Espíritu Santo, con plena persuasión. Saben cómo nos portamos entre ustedes. El evangelio por eso no llegó a ser solo palabra, sino también potencia, fuerza de Dios. Y entonces dice, y así, dice Pablo, la comunidad creció en la fe, en la esperanza y en el amor, que él los describe como las tres virtudes por las cuales el pueblo, la comunidad de Tesalónica, respondió a ese mensaje de la palabra. Pues bien, allí Pablo también les dice, refiriéndose al gozo que la palabra les había provocado en la comunidad, o les había producido mejor, cuando decía, cuando les predicamos la palabra, agradecemos a Dios porque no solo la recibieron como lo que es palabra de Dios, sino que la asimilaron en la propia vida. O sea, desde el principio, los miembros de la comunidad de Tesalónica recibieron aquella palabra como un mensaje de gozo. Este es el inicio del capítulo 2, ¿sí? Le decía agradecimiento a Dios, que significa lógicamente alegría, porque cuando uno agradece no puede sino tener gozo y esperanza en su corazón. Pues bien, quizá pudiéramos terminar con unas palabras de San Pedro. En su primera carta, San Pedro, cuando nos habla de la palabra de Dios, dice que cada uno, al escucharla y al asimilarla en su propia vida, debe dar razón de la esperanza que lleva dentro. Yo diría que precisamente ese gozo de la palabra debe, cuando viene recibido en nuestro ser, debe dar efectivamente razón de esa esperanza que tenemos, una esperanza que no termina.
Queridos hermanos, es así como hemos terminado este tema tan maravilloso sobre el optimismo que brota del Evangelio, con nuestro padre Bernardo Estrada, un padre eminente, grande, santo también, gran formador, educador, maestro, con este carisma de aquellos académicos que tenemos en la Iglesia Católica, que puedan ustedes conocer este aspecto de aquellos que nos han enseñado, nos han preparado, formado en los seminarios y en las universidades. Ha sido una maravilla compartir con él este entusiasmo de poder vencer las dificultades de la vida, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el cansancio, los privados de libertad, el encerramiento, las persecuciones, a través de una alegría que surge del Evangelio, el optimismo. También queremos aprovechar, felicitar a San Miguel, que está de fiestas en la coronación pontificia de Nuestra Señora Reina de la Paz, patrona de El Salvador, con sede en la diócesis de San Miguel. Un saludo cariñoso, Monseñor Colíndez, quien ahora está también en esta fiesta con la reina, llevando a cabo una obra maravillosa e inmensa. Anunciamos también que nuestra Iglesia Católica de América Latina hoy comienzan en México una asamblea solidamente eclesial sobre América Latina, por mandato del Papa Francisco, retomando los puntos de Aparecida, que es el documento que nos envía a ser misioneros, misioneros incansables, misioneros en camino, misioneros en salida, para llevar a todos los hombres a la tierra de la esperanza. Desde este programa entonces les deseamos a todos un feliz domingo, felices fiestas y les impartimos con alegría la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo. Se acerca el sorteo de la Toyota Fortuner 2021 y de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. La gran rifa anual se llevará a cabo en el Centro Comercial Multiplaza el lunes 6 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Tendremos transmisión por el Facebook de Lumen El Salvador, pero todavía puedes participar. Pregunta por tu boleto al WhatsApp 7897-3140. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos.